Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es jueves 9 de abril y nosotros comenzamos en el programa de hoy y abordamos ese anuncio por parte del Ministerio de Justicia de que se han destinado 6 millones de euros para la justicia gratuita en las comunidades autónomas. Abordaremos, como les digo, este tema en primer lugar, pero también otros que tenemos preparados y que, como siempre, les detallamos con el siguiente vídeo. El Ministerio de Justicia repartirá 6 millones de euros a las comunidades autónomas para sufragar la justicia gratuita, aunque estas, salvo Cataluña, han considerado la suma insuficiente. Las comunidades autónomas habían reclamado que se destinara parte de los 564,4 millones de euros recaudados con las tasas judiciales a la justicia gratuita, aunque la cantidad que ahora destina el Ministerio no proviene de esta recaudación, sino de los presupuestos generales del Estado. Las entidades que forman el Consejo Estatal del Pueblo Gitano han lanzado una campaña para pedir a la Real Academia Española que cambie una de las acepciones del término gitano del diccionario por considerarla discriminatoria. Por último, les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal acerca de la diálisis y las enfermedades del riñón. Todo esto hoy aquí, en Café y Más. Bueno, pues estos son los contenidos que vamos a abordar. Para hacerlo, vamos presentando a los invitados que nos acompañan esta noche en el programa. En primer lugar, está con nosotros Rafael Romero, empresario y folclorista. Bienvenido, Rafael. Hola, buenas noches. También nos acompaña Paco Pérez, él es secretario provincial de la Seguridad Social. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, buenas noches. A mi derecha, Chema Cruz, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Chema. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo va todo? Y por último, también está con nosotros Elizabeth Porrero, ella es escritora y profesora. Bienvenida, Elizabeth. Buenas noches, Cecilia. Bueno, pues como les decía, comenzamos con ese anuncio por parte del Ministerio de Justicia que repartirá 6 millones de euros a las comunidades autónomas para sufragar la justicia gratuita, aunque esta, salvo Cataluña, ha considerado la suma insuficiente. Las comunidades autónomas habían reclamado que se destinara parte de los 564,4 millones de euros recaudados con las tasas judiciales a la justicia gratuita, aunque la cantidad que ahora destina el Ministerio no proviene de esta recaudación, sino de los presupuestos generales del Estado. Paco, justicia gratuita, bien dotada, no tanto, ¿cómo valoramos? No tanto, de entradas no tanto. Yo no lo sé, yo me gustaría por empezar centrar un poco cuando hablamos de justicia gratuita de qué es lo que estamos hablando. Sí. La justicia gratuita es un viejo derecho en la tradición legal española, ya en el siglo XIX estaba implantada, a lo largo del XX también, pero de lo que estamos hablando el día de hoy arranca de la Constitución del 78, en la que, y como un derecho más de todos los españoles formando parte de ese Estado social que nos dimos todos a través de esa norma suprema, se implantó, insisto, el derecho de todos los españoles a obtener justicia gratuita. ¿En qué consiste ese derecho? Pues básicamente en conseguir que todos los ciudadanos, o que mejor dicho, ningún ciudadano pueda ser privado de acceder a la justicia en igualdad de condiciones, de poderse defender ante los tribunales, que lo pueda hacer siempre con la garantía de que eso no esté limitado o de alguna manera mediatizado por la falta de recursos. Eso fue así y ha sido así a base de desarrollo de distintas leyes y normas que han ido complementándose a lo largo de estos años y, bueno, pues al final lo que tenemos es un instrumento de acuerdo con el cual cualquier español que no tenga recursos suficientes, en algunos casos incluso independientemente de tener recursos o no, como es el caso de los damnificados por tema de violencia de género o el tema de los discapacitados o menores maltratados o sujeto protagonista de abusos, pueden acudir a la justicia sin tener esos recursos. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la impartición, a través del Estado, a través de la dotación, a través del Estado vía comunidades autónomas, de lo que comúnmente conocemos como los abogados de oficio. Digo abogados de oficio porque dentro de la justicia gratuita quizás sea el concepto más fuerte, la parte de la tarta más importante. La justicia gratuita abarca otra serie de aspectos, como pueden ser tasas que lo eran hasta hace poco, luego si viene al caso hablaremos de ellas, u otra serie de elementos que incardinan todo el mundo ese de la justicia, pero en fin, lo fuerte son los abogados de oficio. ¿Qué ha pasado con la justicia gratuita? Pues que bueno,
hay que reconocer que desde que se implantó siempre ha estado carente de recursos, siempre ha estado infradotada, siempre ha estado muy mal valorada en el sentido de que no se ha aportado por parte del Estado lo suficiente para que ese derecho que los españoles tienen se conjugara con una dotación económica que permitiera a esos abogados de oficio ejercer dignamente esa loable profesión de asistir a esas personas que sin recursos deben de tener el mismo derecho que el resto de los españoles a acudir a la justicia. Sí que es verdad que a lo largo de estos años también esa justicia gratuita que nació en manos del Estado se ha ido traspasando a las comunidades autónomas, esa competencia ha sido traspasada y ahora, como en tantos otros aspectos, tenemos conceptos distintos según cuál sea la comunidad autónoma de la que hablemos, de forma tal que las retribuciones de un abogado de oficio no son las mismas en Castilla-La Mancha que en Cataluña o en Andalucía. En eso se produce una primera desigualdad. Pero yo sí me gustaría dejar constancia en un primer arranque de que esa desigualdad ya que está ahí, que es un hecho patente, es una dificultad añadida para que esa justicia, que debe ser universal y gratuita para todos los españoles, se plasme de la misma forma en todas las regiones de España. No es así. ¿Qué conlleva al final esto? Pues que de forma indirecta, como en tantos otros aspectos, al final esa tan traída y llevada que debería ser aceptada por todos, igualdad de todos los españoles, está muy limitada y depende en muchos aspectos, y en este es uno más de ellos, de la región o la comunidad autónoma en la que cada uno tiene su domicilio. Rafael. Bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente. Yo puedo aportar poco a lo que ha dicho Paco. Si acaso decir eso, que debemos de perseguir en muchos casos, no solamente en la justicia, sino que hay asuntos que son nacionales y que tienen que ser la sanidad. ¿Por qué va a ser más cara en un sitio que en otro o distinta? Tiene que ser igual, la justicia tiene que ser igual. Y yo lo que apuesto más que por el dinero que se pueda dar es que sea igual. Si hay que pagar, pues que paguen todos igual o que no se pague, que sea efectivamente gratuita como yo pensaba que era, porque siempre ha existido el abogado de oficio y yo creo que se ha atendido. Yo creo que va más destinado a eso, a que era tan lenta, que en muchos casos llegaba tan tarde que gente se buscaba los medios para ver si podía buscarse un abogado y no tenerlo que hacer de esa forma. Pero que hay cosas que deben de ser nacionales y que las autonomías no sean distintas. Creo que vamos ya en un camino para que esto ocurra, pero yo creo que todavía falta bastante tiempo. Elizabeth. Pues sí, coincido con Rafa en que hay cosas que deberían ser nacionales o por lo menos llegar a un acuerdo nacional, aunque luego se eliminen las comunidades. Y bueno, respecto a los 6 millones de euros, pues todas las comunidades, excepto Cataluña, han dicho que les parecía poco dinero. Yo no entiendo demasiado de justicia, pero si lo han dicho todas las comunidades y muchas de ellas también con gobiernos del PP, pues será insuficiente. Supongo que será una crítica constructiva. Y bueno, lo que he leído por ahí es que se reclama que de los 560 y tantos millones de euros recogidos con las tasas judiciales se apliquen a casos de justicia gratuita. Y bueno, leía yo esta mañana, pues concretamente una señora que había tenido un accidente y entonces podía hablar, no dependía de otras personas para vivir, pero podía hablar con dificultad o moverse con cierta dificultad y entonces a ella no le llegaba, por lo visto, la justicia gratuita, tenía que haber pagado 1.200 euros para llevar a juicio a la aseguradora, pues que se revisen también los casos a los que se aplica y en qué condiciones se puede ayudar a alguien o no, ¿no? Porque claro, si se lleva al extremo de que una persona con un accidente solo se le aplica justicia gratuita, si depende de que alguien la cuide, a lo mejor es un caso demasiado concreto, ¿no? Pues eso, que se reformen un poco los casos en los que se puede aplicar y que gente así tan desfavorecida no se quede teniendo que pagar abogados. Bueno, sobre la pregunta de que si nos parece suficiente o insuficiente, a mí me parece que es en estos momentos lo que se puede. Es decir, en la idiosincrasia de este gobierno, lo que siempre se ha pretendido es hacer las cosas sostenibles desde el primer momento. Desde el primer momento que el gobierno del Partido Popular entró a gobernar este país, lo que ha intentado es que las cosas
funcionen y no bloquearlas por decir y prometer cosas que no se pueden pagar. Entonces, si este gobierno ha visto los presupuestos, visto cuál es el funcionamiento y cómo está marchando nuestra economía, cree que lo que hay que hacer es esto, pues con todos los antecedentes que ha habido, y lo que hay que aportar es este dinero, con todos los antecedentes que ha habido en los que realmente ha tenido que hacer viable las cosas, haciendo que se paguen determinadas cosas o que se pague una parte pequeña de determinadas cosas, yo me fío de que lo que ha aportado es lo que se puede y no lo que promete y luego no paga. Entonces, lo que sí que me gustaría que se hiciera a partir de ahora es, porque lo que nos hemos quitado es eso que estábamos acostumbrados a ver en determinadas tertulias, prensa rosa, televisión rosa y todo lo que estamos teniendo, telebasura y todo esto que estamos teniendo en televisión, es, como me lo vuelvas a decir, te demando. Y esto era porque determinadas personas podían acceder a la justicia gratuita de forma que no le costaba un duro. Entonces, ahora se ha racionalizado todo eso. Se han pagado tasas. Yo no estoy diciendo que haya determinados casos en los que realmente esa justicia no hubiese tenido que ser gratuita, sino que se ha racionalizado. Entonces, como consecuencia de eso, ahora nos encontramos con esto, y no solo en la Administración de la Justicia, sino en todas las demás administraciones. Entonces, lo que voy es que lo que se debe hacer ahora no es que porque hay determinadas cosas y son gratuitas y tal, intentar aprovecharse, y lo que sí que le pido a los funcionarios es que miren con lupa todos y cada uno de los casos, para evitar que gente que tiene recursos acceda a determinada justicia gratuita en detrimento de personas que lo necesitan, porque eso es de ser sociales y cívicos. Entonces, a partir de ahora espero que ya nos hayamos dado cuenta de lo que supone justicia gratuita y café para todos, en sanidad, en educación, en justicia, y a partir de ahora se empiezan a racionalizar las cosas y a hacerse las cosas de la forma adecuada, como lo ha hecho y como ha intentado hacer ver este gobierno. ¿Opináis todos más o menos igual, que se ha quizás un poco abusado de esa justicia gratuita, Paco? No, vamos, yo personalmente creo que no se ha abusado, ni mucho menos. Y desde luego, si se ha abusado, solo me gustaría matizarte. Creo haberte entendido que pedías al colectivo de funcionarios que fuera exquisito a la hora de determinar quién tenía derecho o no a la justicia gratuita. Solo te matizo que los funcionarios en este caso los vamos a quitar de en medio, porque es algo que los funcionarios no intervienen para nada en ese tema. Esto se instrumenta a través de los colegios de abogados y a través de unas comisiones provinciales que hay de justicia gratuita, de la que participa justamente el Colegio de Abogados, el Decanato y la Fiscalía. Ahora, decías tú antes, yo creo que este gobierno, fíjate que yo antes no he mencionado ni este ni el anterior, he dicho que la justicia gratuita adolece de lo que debería ser teóricamente desde que se instauró, desde el año 78, no ha estado en ningún momento dotada como debiera. Sí que es verdad que ha tenido altibajos, pero tú decías textualmente, este gobierno ha hecho lo que se puede hacer. Yo discrepo frontalmente. ¿Por qué ha hecho lo que se puede hacer? Si hablamos de justicia gratuita, seguramente que es otra de las patas que junto con la sanidad, junto con la educación, junto con la dependencia, no debería estar nunca limitado por lo que se puede, sino por lo que se debe. Es mi punto de vista. Y evidentemente a la hora de optimizar recursos, como en tantas otras cosas, habrá que priorizar. Pero fíjate que en este caso en particular de la justicia gratuita, tengo que remontarme a hace 3 años aproximadamente, cuando siendo ministro de Justicia el señor Gallardón aprobó las famosas tasas judiciales. Cuando el gobierno de Rajoy y en particular el señor Gallardón defendieron la implantación de las tasas judiciales, básicamente pusieron encima de la mesa dos motivaciones, una doble motivación. Primera,
evitar ese colapso que se estaba produciendo en la Administración de Justicia, porque en muchas cosas, según su interpretación, se estaba abusando excesivamente de la utilización de la justicia, y eso iba a conllevar que más de una persona y de dos se cuestionaran antes de presentar una demanda si era rentable si le poníamos una tasa por medio. Y la segunda motivación que ponían encima de la mesa era precisamente que a través de esas tasas se iba a dotar de una forma sustancial y suficiente a todo ese mundo de la Administración de Justicia, esa parte material de la Administración de Justicia, de la que la justicia gratuita es una parte más que importante. Qué curioso que a los 2 años y medio determinan que donde dijeron Digo, decimos Diego, decimos que las tasas hay que hacerlas desaparecer porque estamos cometiendo muchas injusticias y porque ha cambiado el periodo económico. Pero curiosamente, Cecilia lo ha citado al principio, cuando la recaudación por ese periodo de tasas que ha estado en vigor ha sido de casi 565 millones, si no me falla la memoria, 64 millones de euros, de esos, ahora resulta que el señor Catalá dice que van a repartir entre las comunidades autónomas 6 millones, es decir, un 1%, y encima cuando le preguntan si esos 6 millones forman parte o salen del cajón este de las tasas que han recaudado, dice expresamente que no. A otra pregunta anterior, cuando se le formula al Gobierno en el Congreso de los Diputados, hace 8 o 10 días, no más, que se le preguntó dónde habían ido a parar esas tasas, cuyo objeto, insisto, según el ministro anterior de Justicia, iba a ser la dotación a esa administración material de justicia, incluida la justicia gratuita, el Gobierno ha dicho que no lo sabe textualmente, es decir, que ha engrosado el cajón genérico de ingresos de los presupuestos del Estado, de los que ahora se nutren esos millones. Eso me quiere decir, ¿qué concluyo con esto? Que esos casi 600 millones de euros recaudados habrán ido a parar a donde haya sido, pero no al destino para el que en principio fueron creados y el que fue origen de motivo para poder tramitar la ley que en su día implantó las tasas que hemos tenido. Rafael. No, es que no estoy informado del todo y meterme en un berenjenal que no voy a saber salir, pero hay cosas que tú las dices muy tasativamente, que no estoy de acuerdo. Dice, lo que se debe, sí. Lo que se debe, si se puede, yo le pondría si se puede. Porque decir, oye, tenemos que gastar tanto en justicia, tanto en educación y tanto en esto, si no se tiene, pues ese tanto se achica un poquito. Entonces no decir, es que se debe dar esto para la justicia, siempre que se pueda. ¿Me permites un pequeño matiz? Sí, Solo un pequeño matiz. Yo recuerdo las palabras del señor Rajoy en la campaña electoral del 2011 diciendo que detraerían fondos, quitarían, recortarían en cualquier cosa, salvo sanidad, salvo educación, salvo pensiones y salvo dependencia. Esas fueron las palabras textuales del señor Rajoy. Perdona, Eli. ¿Te robo el turno? Chema. Gracias. Vamos a ver, Paco. Lamentablemente, en educación, en sanidad, en justicia y en todas las cosas que son sociales y de toda España, lo más importante de todo es no quitarlas. Y de haber seguido por el rumbo que nos llevaba el anterior gobierno, no quitarlas, hubiesen desaparecido y hubiésemos entrado en un tipo de gobierno, pues como por ejemplo en Estados Unidos, en el que la sanidad se paga toda y si no trabajas o no tienes, no puedes tenerla. En la que en determinados países, por ejemplo, la educación se paga. Pero es que en España lo primero que se hizo es racionalizarlo y ver que era prioritario y no se podía quitar. Eso es diferente a que se haya tenido que pagar determinadas cosas. Y una vez que todo eso se sanea y una vez que tienes fondos y que ves que lo puedes volver a poner, todos esos recortes, como tú dices, o todas esas disminuciones de fondos que se han destinado a determinadas cosas de este país, ahora se pueden volver a poner gracias a que en un momento dado se optó
porque no desaparecieran, porque desaparecían, porque lo primero que hay que hacer es salvaguardar el bienestar de todos los españoles. Y si se seguía por el rumbo que se llevaba, desaparecían. Como por ejemplo, que nuestro señor presidente, Zapatero, le condonó la deuda externa con España a Ecuador, que era el importe con el cual se hubiese informatizado y se hubiese actualizado toda la justicia en España. Es decir, tal y como nos gobernaba el señor Zapatero con el ministro de Justicia y con todos los demás a su cargo, decidieron condonar esa deuda en lugar de que fuese destinada a todos los españoles. Es decir, el gobierno anterior del Partido Socialista, con el señor Rubalcaba, Zapatero y todos los que venían detrás, decidieron que es mejor darle el dinero a los demás en lugar de a los españoles. Y así nos fue. Si el gobierno de España no llega a hacer lo que hizo en su momento, ahora no estábamos hablando de que se le da X dinero a tal. Y te recuerdo que lo que se recauda de todas las administraciones públicas y de todos los españoles se reparte en el cómputo global. Es decir, eso de que el 10%, porque lo has llamado así, el 10% de los 60 millones es lo que va a la justicia. Pero el resto se habrá ido al otro lado. Yo no lo he dicho, lo dijo el señor Gallardón. ¿Pero qué ha dicho el señor Gallardón? Que las tasas iban a servir para reforzar. El destino de las tasas iba a ser, iba a tener como destino justamente la administración. La parte correspondiente irá a la justicia y la parte... ¿Un 1% a la justicia gratuita? Lo que se haya, Hoy ha dicho el señor... Ayer dijo el señor Catalá que no, que nada. Y de tus impuestos sabes que va a la justicia, que va a educación, y que se reparte, llega a unas arcas comunes y de ahí se reparte a lo que más se necesita. Vuelvo a repetirte que yo no lo he dicho, lo han dicho Perdón, ellos. A ver, Chema, Paco, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario, vamos unos minutos y enseguida volvemos con este y otros temas. No se vayan.